otra vez. Y, en etimologías, creo que no es necesario que explique la dinámica. Ya saben qué es lo que hay que hacer con la plataforma, o los que están trabajando con el documento PDF. Hay unas cosas que les pueden gustar y les pueden ayudar o motivar a que se aprendan un poco más. Se las voy a explicar de una vez. Así que vamos comenzando. Primero, ya saben, los ejercicios se encuentran en la plataforma. Ahorita vemos lo del PDF. Van a irse al tema 4, que es el primero del bloque, ya está todo cargado. Aquí se explica un poco la introducción de lo que hay que hacer. Hay una parte que son trabajos extras. Estos extras creo que les pueden interesar. Como el tema de este bloque son las declinaciones latinas, después de entender el tema de la sintaxis en español, es más fácil comprender a las declinaciones y sus casos. El reto es el siguiente. Deben memorizarse la tabla de declinaciones singular y plural. Dejo el link para que lo vean. Aquí están esos dos links. En una sesión en vivo, junto con sus compañeros, haremos la prueba. Si logran pasarlas, exentan el segundo bloque. Esto es importante, se exenta el segundo bloque. Eso no significa que no trabajen, solo tienen el 10 asegurado y pueden darle 50 puntos a uno de sus compañeros. Entonces es importante que si se quieren aplicar, empiecen a memorizarse que esto son los cuadros de declinaciones. Poco a poco vamos a comprender en este bloque y el que sigue de qué trata todo esto, pero antes hay que ver otra cosa. Entonces está el reto ahí para los que quieran. Dice, este bloque es de 2 tareas, así que organícense. Y es importante. Quiero hacerle 2 tareas porque más que ponerles muchos ejercicios, sería mejor que ustedes empezaran a organizarse con la información para que comprendan lo que hay que hacer. Entonces, vamos comenzando. El tema de este bloque son las declinaciones latinas. ¿Qué son las declinaciones latinas? Fíjense. Voy a abrir un Wikipedia tal cual y para que no sea nada complicado. Dice, fíjense. La declinación del latín es el conjunto de formas que se declinan, en que se declinan los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los determinantes del latín. Aquí hay, por ejemplo, una clave. Lo que se va a declinar sin saber qué es aquello que no sea verbo. Los verbos se conjugan. Aquí estamos. El conjunto de formas permiten diferenciar 3 categorías: género gramatical, número gramatical y caso gramatical. Género, ya saben cuál es. En el caso del latín, estamos con masculino, femenino y neutro. Eso lo vamos a explicar. Tiene incluso una explicación filosófica, histórica. El número, singular y plural, y el caso. Hasta 6 formas. Esto lo vamos a ver después, pero primero hay que comprender el principio de las declinaciones. Antes de entrar en ese tema, antes de entenderlos, hay que comprender qué es la sintaxis. Eso es básico, sintaxis. Antes de entrar en este tema, sepan que pueden matar a los pájaros de un tiro. Esta información viene para estudiarse en la guía Ceneval. O sea, quienes van a presentar examen a la universidad pública, esto les puede servir. Hay que entender qué es la sintaxis en español para luego pasar al tema del latín. No es algo nada complicado, se van a acordar de la primaria, se los aseguro. Miren, bueno, vamos, déjenme, ¿dónde estamos? Acá, de este lado. ¿Qué es la sintaxis? Dice, aquí está. La sintaxis es una rama de la gramática que estudia los principios de ordenamiento y combinación de las palabras. Principios de ordenamiento y combinación de palabras y de los conjuntos que éstas forman dentro de la oración, ligados a sintagmas. Para no confundirse y que todo sea más claro, la oración es aquello que va a estar ordenado por medio de la sintaxis. Dice, las palabras no operan de manera individual y aislada, sino en una cadena o ristra, unas antes que otras, ya que su significado propio puede alterarse del lugar que ocupan en la oración. De hecho, la sintaxis del español establece un orden por defecto
en el que se formulan las oraciones, que conocemos como sujeto, verbo y predicado. Aquí vienen las reminiscencias de primaria. Sujeto, verbo y predicado. Esta base es algo que, por ejemplo, ven cuando estudian alguna lengua, pero con la idea, con el esquema de una lengua, por ejemplo, inglés, o francés, o italiano. Hay sintaxis y no se ordenaría esto. Si recuerdan, muchas de las lenguas que hablamos, sobre todo las que nosotros hablamos, perdón, con las que estamos emparentadas, provienen de la rama indoeuropea. Ya lo vimos el semestre pasado, donde los indoeuropeos pues tenían una manera de entender el lenguaje y eso se fue replicando hasta que llegó aquí. El sujeto y el verbo y el predicado son la base de esto que vamos a entender. Entonces, fíjense, les voy a poner un ejemplo, nada más. Y es algo muy sencillo. Sujeto, verbo y predicado. En este caso también hay que ver objeto directo, indirecto, complemento circunstancial, además de adjetivo, sustantivo, pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones, complemento. Aquí está mal escrito, pero bueno. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y en realidad no es complicado. No necesitan aprendérselo para memorizárselo, necesitan comprenderlo para saber cómo usarlo. Y en esta clase lo vamos a en este bloque y en el que sigue lo vamos a intentar hacer. José, veamos el ejemplo de la oración que está aquí. Dice, José trajo comida para la casa. Vamos a preguntarnos de qué está hecho, ¿no? En este caso, sujetos José, objeto directo es comida y objeto indirecto es para la casa. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Yo les pasé unos links para que para que ustedes estuvieran con acceso a la información y comenzarla a entender. Vamos viendo en esta primera entrega lo que sería la definición de objeto directo y de objeto indirecto. No quiero decirles de sujeto porque el sujeto es sencillo de localizar, a veces engañoso, pero es la persona que hace la acción. Persona, animal o cosa. En este caso es José, pero también puede ser, por ejemplo, la casa está sola. Está sola. En este caso, la casa es el sujeto. No es tan complicado. Lo que de repente se dificulta es aquello que no es sujeto. Una cosa muy importante, hay que poder identificar el verbo, eso es básico. Muchas veces se confunden en identificar el verbo. La razón tal vez sea práctica, pero el verbo es acción. Recuerden, acción. Y toda acción se conjuga, como en la primaria, conjuga. Entonces, así tal cual. Yo, tú, 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 él. Nada más con esto, porque falta lo del plural. Nosotros, ustedes y ellos. Vamos a suponer que digan, comida es el verbo. Conjúguenla aquí. Yo comida, tú comida, él comida. Si no cambia, es un sustantivo. Pero en cambio, si cambia, yo traje, tú trajiste, él trajo. Vamos viendo con yo traje, tú trajiste, perdón, con este mismo, él trajo. Ese cambio es el que es el que habla de que resulta ser un verbo. Esto es básico porque a partir de que identifiquen el verbo, todo lo demás puede ser más sencillo. Muy importante la identificación del verbo. Entonces ya comprendimos el sujeto, bla, excelente. Vayámonos a... Aquí está, fíjense. Objeto directo e indirecto. Para que vean que no es tan complicado. De hecho, es muy sencillo. Se van a fijar por qué. Dice, pues, permítanme, deje que abra esto. Aquí está. El objeto directo y el indirecto son estructuras sintácticas que modifican al verbo y por ende están presentes en el predicado de la oración. Forman parte del predicado. Objeto directo. En una oración el objeto directo, también llamado complemento directo, es un elemento sintáctico que indica aquello que recibe la acción directamente. Es una cosa que recibe la acción directamente.
Aunque se denomina objeto directo, puede tratarse tanto de un objeto, una persona, un animal o una institución. ¿Cómo identificar el objeto directo? Aquí viene la clave. Para saber cuál es el objeto directo de una oración, se puede formular la misma oración, pero reemplazando los objetos directos por algunos de estos pronombres. Me, nos, te, los, la, las. Este pronombre se ubicará delante del verbo o conectándolo con el gerundio. Por ejemplo, yo uso el lápiz, yo lo uso, yo estoy usándolo. Si acepta la modificación el verbo, entonces hay un objeto directo, porque es lo que estoy usando. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo uso es el verbo. ¿Qué es lo que afecta directamente al verbo? El lápiz, porque es lo que se está usando. Otra manera de identificar el objeto directo es haciendo la pregunta, ¿qué? Por ejemplo, tengo un sombrero. ¿Qué tengo? Un sombrero. A veces no funciona anteponer la pregunta ¿qué? Porque no hay objeto directo. ¿Mm? O no hay respuesta. Entonces, por lo tanto, puede que el objeto directo no exista. Entonces, entiendan, el objeto directo, como dice aquí, es un elemento sintáctico que indica aquello que recibe la acción de la acción directamente. Por eso es importante identificar el verbo. Aquello que recibe la acción directamente. Eso sería un objeto directo. Objeto indirecto. El objeto indirecto, aquí estamos, llamado complemento indirecto, es un elemento sintáctico que indica el destinatario de la acción. Es indirecto ya que va introducido por una preposición que puede ser a o para. Si está la preposición a o para, probablemente es un objeto indirecto. Ojo, objeto indirecto que está relacionado con el verbo, lo afecta indirectamente. ¿Cómo identificar el objeto indirecto? Para saber cuál es el objeto indirecto, en una oración se pueden formular la misma oración sustituyendo el objeto indirecto por el pronombre le o les. Pero más que eso, a mí me gusta utilizar la segunda opción. Otra manera de identificar al objeto indirecto es haciendo la pregunta ¿quién o para quién? Por ejemplo, escribí una carta, y no me contestaste, no, escribí una carta para la institución. ¿Para quién? Para la institución. Escribí. ¿Qué escribí? Una carta. Objeto directo. ¿Sí? Y aquí vienen ejemplos. Esta página se las puse. Si no, se las pongo ahorita en la descripción del video. Pero dense cuenta que es algo muy sencillo. No es algo complicado. La idea es que puedan identificar a partir del verbo lo que sería el objeto directo o el objeto indirecto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya vieron que existen pocas tareas. En realidad, esto yo lo puedo ver, pero ustedes no. Redacción de enunciados es una y un cuestionario sobre los casos de latín. Yo les recomiendo que empiecen por la redacción de enunciados y que vayan hasta el final, en una semana, 2 semanas, cuando hayan leído la información, se meten a los casos de latín y lo responden. Esa es mi recomendación. Eso es lo que yo les pediría que hicieran. Si nos vamos al documento PDF, tema 4, es la misma información donde les explico la introducción, qué es lo que hay que hacer, bla, bla, bla. Y luego vienen los videos y los links. Trabajo 1 es realizar 2 trabajos. Se contestará el cuestionario que se subirá a un grupo de Facebook. Yo lo subiré en una semana y media más o menos. Así que les recomiendo que se pongan a hacer el trabajo 1, que son los enunciados. ¿Qué van a hacer de trabajo? Enunciados, así como estos enunciados. Los de objeto directo e indirecto, quiero que hagan enunciados con los otros elementos, los vamos a estar viendo. Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, conjunciones, preposiciones. Enunciados. De ustedes queda si los hacen o los copian o no. Porque esto es difícil un poco de rastrear, ya que hay un montón de ejemplos en la red muy parecidos. Así que les recomiendo que ustedes lo hagan, por favor. Les recomiendo que ustedes lo hagan, es más sencillo y es más fácil de aprender. Si los copian, bueno, pues ustedes sabrán cuál sería la consecuencia, pues no van a aprenderlo. Entonces, este primer bloque relax, tal vez agregue un trabajo más, pero se los diría en 2 semanas y les explicaría cómo está, qué es lo que hay que hacer,
absolutamente tendrían toda la información. Por lo pronto sería todo lo que veríamos ahorita. Recuerden, estamos viendo sintaxis, algo muy sencillo. Lo pueden ir repasando y creo que sin ningún problema lo podrán contestar. Entonces, si no hay más, pues gracias, gracias, gracias. En estos próximos días programo alguna sesión. Nos vemos. Adiós.